Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial durante la cuarentena. Hoy vamos a conversar con Silvia Torres Carbonell, que es directora y profesora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Silvia, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Silvia, yo tengo como una percepción, que es que muchas veces está muy bien visto hablar de emprendedores, emprendedorismo, pero cuando esos emprendedores se convierten ya claramente en empresarios y lideran compañías que van dando sus pasos, esa buena percepción del emprendedor se convierte en una mala percepción del empresario. ¿Hay algo de eso? Hay algo serio de eso. En primer lugar, yo creo, y trabajo hace tantos años promoviendo actividad emprendedora, básicamente porque creo que es el germen de la actividad empresaria. Y yo creo que un país no puede salir adelante sin un tejido empresario sólido, profesional, competitivo, ético y socialmente y ambientalmente responsable. Entonces siempre les digo a mis emprendedores, ustedes deben hacer el camino del emprendedor que se transforma en empresario y el empresario que nunca debería dejar de ser emprendedor. Ahora, lo que vos señalás es muy cierto. Hoy emprender o el emprendedor es casi un héroe, es cool, está de moda, es amigable. Y yo he hablado con varios emprendedores que ya son, diría, flor de empresarios, y se quieren seguir llamando a sí mismos emprendedores, justamente por esta, casi diría yo, estigma social que hay sobre el empresario. Y ahí me parece que es un tema central que como sociedad debemos abordar, porque las sociedades que avanzan, las sociedades que progresan en el mundo, y las que avanzan y van a progresar en este momento para salir de la pandemia, son las que valorizan a su empresario, insisto, a no cualquier empresario, sino al empresario que es el 99% de los empresarios, que son éticos, socialmente responsables, ambientalmente responsables, pero que invierten, que crean empleo genuino, que generan riqueza, que después se transforma en impuestos, que después un Estado subsidiario debe distribuir en aquellos servicios esenciales que una sociedad necesita, ¿no? Como la educación, la justicia, la salud, la seguridad, por supuesto. Entonces, me parece que una sociedad que no respete y que no valore a sus empresarios es una sociedad que muy difícilmente va a salir de una situación de estancamiento, y yo diría hoy de pobreza. Ahora, Ujú. hay culpas compartidas, por supuesto, en esta mirada, ¿no? Porque como en todas las profesiones y en todas las actividades humanas, hay buenos y malos, hay quienes lo ejercen con responsabilidad y quienes no. Pero si uno mira en el panorama global, la mayoría son buenas personas y buenos empresarios. Lo que pasa es que ahí se mete la ideología, el populismo, el estatismo. Bueno, si querés después lo conversamos. Conversémoslo ahora. ¿Cuánto influye, por ejemplo, el contexto populista de crecimiento tanto de izquierda como de derecha, ¿no? De los populismos en nuestra región, por ejemplo, creo que es un fenómeno mundial, en el clima emprendedor, digamos, en las condiciones para emprender? Bueno, yo creo que influye muchísimo. Mira, hace poco, cuando tuve el honor de ser la presidente del encuentro anual de ACDE, que es el encuentro de empresarios cristianos, el tema justamente que tocamos es el tema de el emprender como, como esa acción de, en este caso, reparar, reconstruir y renovar ese tejido social y económico que está quedando destruido por la pandemia y la pandemia económica, no solo la sanitaria. Y ahí me topé con un libro de Juan Bautista Alberdi, muy interesante, donde él habla de que el buen empresario, imagínate de qué época estamos hablando, él observó, y esto lo observaba mucho del modelo anglosajón, ¿no? Observaba que el buen empresario, él decía, es un héroe, no cualquiera. Ahora, ese buen empresario es aquel que, en primer lugar, no está sujeto
a ningún negociado, prebenda con el Estado, por lo tanto es autónomo, es aquel que sus decisiones y tienen siempre en cuenta no solo a su propia ganancia, sino al bien común, y decía algo muy increíble, que sus ganancias individuales siempre se traduzcan finalmente en ganancias sociales. Y estoy hablando de Juan Bautista Alberdi, nuestro padre de la Constitución, y él decía esto, y eso fue lo que a él lo llamó la atención, y dijo, las nuevas repúblicas sudamericanas tienen que fomentar esto, y de hecho lo hicieron, porque si no nuestros países que se llenaron de inmigrantes en su momento, que con libertad pudieron venir y construir incluso desde cero, nuestra patria. Entonces, esto, en esa mirada es donde uno ve, hay un concepto clave que es el de la libertad, pero el concepto clave también es el de la independencia del empresario del poder político. Yo creo que en nuestro país, por X circunstancias que podemos analizar en otro momento, hace más de 50, yo diría 70 años, que hay una mirada sobre el empresario como el empresario al servicio de los poderes de turno, y por lo tanto todo aquel que no está es mal visto. Y el otro gran punto es esa mirada, diría yo, estatista, que no es solo de los que ejercen el gobierno, sino que lamentablemente está metida en nuestra sociedad, que cree en el Estado como el gran benefactor, como el que va a solucionar todos los problemas. Incluso hace no mucho una encuesta que mucha gente, cuando pasó el caso Vicentín, que señalaba, se les preguntó, y más del 60% decía, es mejor una empresa del Estado que una empresa privada. Entonces, esto es un tema que está, yo diría, enraizado en nuestra sociedad, en la cultura. Entonces, es un tema, a mi entender, absolutamente crítico para realmente pensar en salir adelante como país. Necesitamos que se revalorice la iniciativa privada, la acción del empresario y del emprendedor, en todos los ámbitos, ¿no? Porque emprender es algo muy amplio, no es solamente crear una empresa. Que se valore y respete la libertad de crear y hacer crecer empresas, la libertad de trabajar y elegir dónde trabajar. En fin, me parece que es un tema muy, muy profundo. Silvia, ¿habría que enseñar emprendedorismo en las escuelas desde edades tempranas? Yo considero que sí, hay toda una discusión de si ser emprendedor se nace o se hace, pero vos lo sabes bien, pero en realidad siempre, por lo menos en mi mirada, emprender es una actitud y es un comportamiento. Y si es una actitud y un comportamiento, todos sabemos que la educación es la forma en que los seres humanos transformamos actitudes y comportamientos. Entonces, enseñar emprendedurismo no quiere decir solamente enseñarles a hacer un plan de negocios o un modelo Canvas. No, es enseñar lo que pasa cuando hay actitud emprendedora, cuando hay esa mirada de querer transformar ese futuro, de querer agregar valor, de crear algo nuevo, algo mejor, algo distinto, algo más bello, algo más útil. Esto es así desde la historia de la humanidad en el mundo. Mira, la otra vez leía quién es quién se considera el primer emprendedor de la historia, y decía, y me encantó, decía, ese cavernícola que estaba sentado mirando a sus compañeros de cueva, que cazaban esas presas enormes, las llevaban en piedras, que les costaba enorme, un trabajo terrible para llevarla a las cuevas, y mientras tanto él se puso a observar, ¿y qué hizo? Quiso tratar de imaginar un modo de transporte más simple. ¿Y qué hizo? Inventó la rueda. Se lo considera como el primer emprendedor y me pareció buenísimo. Entonces, a eso me refiero. Eso es lo que hay que enseñar en las escuelas. Obviamente después, de acuerdo al nivel educativo, al nivel en que están, se podrá profundizar más en las herramientas, en esta mirada de que uno puede ser su propia empresa, porque en el fondo, cuando uno va a trabajar a un lugar, lo que está ofreciendo es sus servicios, o sea, sus talentos, sus experiencias, y contra eso vendo mis servicios y alguien me paga y me respeta como tal. Digo,
es todo un tema profundo, pero me parece que ese concepto de enseñar, y te voy a agregar una cosa más, yo ahora estoy como trabajando mucho en lo que es el ser emprendedor cívico o ciudadano, y empresario con responsabilidad ciudadana también, porque no podemos creer que solo, es más, yo ahora hablo más de cuatro, viste que se habla mucho de triple impacto, el impacto económico, social y ambiental, y yo le agrego el cuarto impacto, que es el impacto ciudadano. Así que bueno, me parece que todos estos temas valdría la pena, de hecho hay muchas jurisdicciones en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que ya se está, hace ya varios años, se está llevando a niveles en el secundario, por ejemplo, la enseñanza de la actitud emprendedora y del emprender como una alternativa futura de desarrollo personal, ¿no? Ujú. Silvia, ¿qué vínculo hay entre el emprendedorismo y la inmigración? Bueno, en realidad si uno lo mira en la historia, la Argentina y muchos de nuestros países, y por supuesto mirarlo en Estados Unidos, eh, se hizo grande con los inmigrantes. El inmigrante, siempre yo digo, es el ejemplo de un emprendedor, porque va en busca de una oportunidad. A veces movido por la necesidad, yo que dirijo el Global Entrepreneurship Monitor, que es una investigación a nivel mundial sobre la actividad emprendedora, distinguimos las dos. Vos podés emprender movido por oportunidad o por necesidad. Y mirá que en nuestras inmigraciones tenés los dos casos, ¿no? Ujú. Pero siempre el emprendedor lo que hace, y el inmigrante, vino con pocos recursos, o sea, los recursos nunca eran suficientes, como lo es en la vida del emprendedor, a atravesar incertidumbre, que esa es la otra característica del emprendedor, a transformar esa incertidumbre en riesgo, porque hay que entender los riesgos, transformarlo en riesgo y después en valor. Y sobre todo lo hicieron con una enorme vocación de trabajo. O sea, nada regalado. Entonces, si miramos en la historia, eso es así. Y si miramos hoy lo que pasa en los países incluso más desarrollados, fíjate lo que es en Silicon Valley y en Estados Unidos, que bueno, ahora hay todo un trastoque ahí, ¿no? Pero las grandes compañías tecnológicas y muchísimas de las grandes, de los startups exitosos, siempre tienen algún inmigrante entre sus founders. Y esto es porque, bueno, porque está esa vocación de construir, a mí me parece que tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo lo asocio mucho a la actitud emprendedora con la del inmigrante. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Hablábamos con Silvia Torres Carbonell, directora y profesora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Eduardo Arriagada, que es profesor de comunicación de la Universidad Católica de Chile y autor del libro Tsunami Digital. Eduardo, ¿cómo va? Hola, buen día. Buenas noches, en realidad, a esta altura. Eduardo, Sí, ¿está en crisis la credibilidad del periodismo, de los comunicadores? tenemos una crisis de confianza muy fuerte, yo creo generalizada en a todo nivel. Es decir, la legitimidad de las historias que nos reunían como sociedad está en cuestionamiento y eso hace que, no sé, tenemos el tema de la democracia misma. El, el, yo creo que hoy día, por supuesto, los informadores, como tú dices, son como la punta de lanza o el objetivo de los que quieren deslegitimar la sociedad, quieren imponer esta idea
de verdades alternativas, de posverdad, de que está tu verdad y está mi verdad. Entonces hay un trabajo profesional contra los medios tradicionales. Pero yo creo que el problema de la credibilidad es un problema más serio que solo de los periodistas. Por lo menos en el caso chileno no se me ocurre una institución que no tenga un problema serio en ese sentido. Incluso entre la gente hay una creciente baja en cuánto confío yo en el otro, en los que no son parte de mi círculo familiar. ¿Y eso qué implicancias tiene para la vida democrática, digamos? Porque no se puede construir una sociedad democrática si no hay confianza. Sí, Harari dice que en uno de los libros de él, ¿cuál fue? Homo Deus, dice que, que al final los hombres lo que nos diferencia es que usando historias convocamos y somos capaces de ordenar, dirigir a grupos masivos. Y esa historia, él pone ejemplos como, no sé, como la República, o incluso usa Apple, e incluso Jesucristo, las religiones, es decir, historias que convocan y que nos ordenan. Yo creo que, por supuesto, si esa historia, al final, ¿qué es lo que nos une? Es que creemos en la misma historia. Y si empezamos a creer en distintas historias, ya no vamos a aceptar estas órdenes, entre comillas, el mercado del dinero. Hay una serie de historias que nos han manejado y que nos han ordenado y han permitido que nos sintamos conformes con lo que nos da la sociedad, si es que esa sociedad al mismo tiempo le garantiza oportunidades a otros para tener estos espacios de bienestar. Yo creo que cuando eso empieza a flaquear, es muy peligroso y es muy fácil que terminemos en un estado de miles de grupos distintos en que cada uno tenga sus verdades, una tremenda desconfianza y no tengamos capacidad de avanzar, porque nos vamos a bloquear unos con otros. Digamos, ¿es gratis la mentira en la vida pública de este tiempo? La mentira obviamente ha existido desde que seguramente existe el hombre, pero hoy da la impresión, por lo menos lo vemos en Argentina, que las figuras públicas hacen afirmaciones que son evidentemente falsas y que no tienen ningún costo. O sea, no hay una demanda social, no hay un pase de facturas de parte de la sociedad por esas mentiras que además son como acumulativas. Vos mencionabas el caso por ahí de estos hechos alternativos en Estados Unidos, creo que también pasa en muchos otros lugares, pero hay como una suerte de flexibilidad social para tolerar la mentira. Yo creo que puede ser que haya sobre todo no hay un espacio común y no confiamos en herramientas comunes que diriman estas verdades, estas mentiras. Es decir, ejemplos más extremos lo que estamos viviendo hoy día. Yo me acuerdo que dentro del sueño de este espacio que estamos viviendo, Tesla decía que en 1923, cuando necesitaban cuál va a ser la gracia de tu invento, decía, mira, mis inventos de verdad, estaba hablando de la electricidad y la radio, de verdad van a funcionar cuando en cada bolsillo de un habitante del planeta hay un dispositivo que nos conecte y vamos a ser todo un cerebro conectado. Y de ahí va a pasar. ¿Y cuál es la razón de ser de mi trabajo? Es poner en contacto al que tiene conocimiento con el que no tiene conocimiento. La inocencia de Tesla no pensó que estas mismas autopistas que se construyeron funcionan para los dos lados y funcionan con las mentiras. Entonces, yo creo que, es verdad, así, el drama que tenemos hoy día es que ¿quién define? Teníamos el pensamiento científico, que un poco a partir de eso está construido, por ejemplo, toda nuestra estética y ética del periodismo. Cuando eso es cuestionado, de fondo, y no se cree en por ejemplo, antivacunas, es el ejemplo más claro. Ayer la manifestación en Madrid contra las mascarillas, hace poco en Alemania, una cosa parecida, bastante masiva. Cuando tú tienes eso, esa gente no cree que es mentira lo que se ha ido acumulando. Es decir, tú implícitamente estabas recordando, por ejemplo, el caso de Trump. Casi la mitad de la población norteamericana no cree que sean mentiras lo que dice Trump. Entonces, el problema yo creo que no es tanto que la gente aguante, no recuerde las mentiras, sino que tú crees unas cosas, yo creo otras, y
y parece ser válido que podamos vivir los dos con nuestras respectivas realidades alternativas. Ujú. ¿Y cuál es el rol del periodismo o del periodista en este contexto? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuál es el desafío? Yo pienso que nosotros tenemos que ser mucho más activos en estos espacios sociales. Es decir, por supuesto, no voy a hablar del buen periodismo, de la investigación, yo creo que eso está de más decirlo, el fact-checking, pero la verdad que todo eso no funciona si no va amarrado a un trabajo de los periodistas para actuar también como curadores, a transparentar sus prácticas, a conversar con la gente, reportear en estos mismos espacios, es decir, desarrollar los artículos en beta delante de la gente, transparentar los intereses, los compromisos. Yo creo que hay una serie de etapas, pero yo creo que la fundamental es construir una comunidad en torno a la marca de cada uno, de cada profesional, y esa construcción de marca pasa por una relación mucho más horizontal con esa comunidad, en la cual uno no solamente reciba de la comunidad feedback, sino que también uno entregue a esa gente respuestas que den confianza. Es decir, cuando un periodista toma una exclusiva, yo recuerdo exclusivas importantes en Chile en que había una cosa muy interesante de discusión en las redes entre colegas que al principio desconfiaban de la exclusiva, y que el periodista que la lideró les mostraba cómo se había construido para despejar la posibilidad de que esa exclusiva tuviera una carga demasiado alta de interés. Ujú. ¿En qué lugar quedó ese, yo creo que abandonado hace algún tiempo, pero ha vuelto un poco la discusión acerca de hasta cuándo o hasta dónde, el lugar del periodismo objetivista, ¿no? O tal vez no tanto, la neutralidad, la equidistancia, ¿no? En Argentina, creo que lo hemos visto en muchos otros lugares de América Latina y del mundo, está este emerger del periodista militante, que tal vez nos hace retroceder algunos siglos, ¿no? Al origen por ahí de muchos de nuestros periódicos, que sí eran militantes políticos. Hoy, ¿dónde queda eso, digamos? ¿El periodista tiene que tomar posición y defender una posición política o ideológica o sobre algún tema en particular, como lo hemos visto en Argentina respecto de la despenalización del aborto? ¿Cómo debe manejarse? Digamos, de hecho, hay buena parte de la sociedad que tal vez espera un periodista que milite, palabra que se utiliza en Argentina, sus ideas. ¿Cómo lo ves a ese fenómeno? Yo sigo creyendo que lo ideal es que en el área en que uno trabaje todavía tenga unos compromisos que sean compatibles con poder hablar con los distintos actores relevantes, con las fuentes relevantes de ese espacio, sin que esas fuentes sientan que tú eres otra fuente más. En el fondo, sí, yo creo que si un periodista toma un protagonismo muy alto, por ejemplo, y muchas veces es necesario, por ejemplo, en el género de la columna, por ejemplo, en la opinión, yo creo que es mejor que se enfoque en eso y que ese sea su diferencia. Yo creo que se necesitan distintos tipos de comunicadores, pero pienso que los proyectos de investigación más dura necesitan estar un poco distantes de esos compromisos. Creo que es más sano, en el fondo. Pero yo creo que quizá lo que nos confunde un poco es la idea de objetividad, porque yo creo que la objetividad era un término muy simple, así me gusta mucho más la palabra el fairness, equilibrio, justicia. Yo creo que la objetividad es real, es decir, nosotros, cualquier persona, al final tiene un punto de vista, tiene una historia, y cargamos con todo eso cuando nos acercamos a algo. Entonces, si yo tengo ciertos valores, por ejemplo, el tema del aborto, esa cuestión yo creo que es parte de la transparencia que yo tengo que dejar en claro, de alguna manera, de que yo en esa discusión no soy tan neutral, fondo, como en casi todas. Yo creo que es imposible. Lo importante, yo siento, es que es aumentar el grado de transparencia y entender que tenemos espacios, así que hay que no, en fondo, así, entender para qué vamos a estar, qué estamos haciendo. Si estamos, yo creo que estamos ayudando, por ejemplo, a curar
dirimir cosas, en fondo, de mentiras, verdades. Estamos en un trabajo de buscar, y para eso necesitamos números, base de datos, etc. O estamos generando opinión y abrimos esas puertas, entrevistando gente desde un punto de vista. Yo creo que lo importante en esto es que los que nos oyen tengan claro en qué estamos y que creemos en una cierta ética, una cierta estética común con otros colegas que incluso están en las antípodas de esas mismas discusiones. Eduardo, ya estamos sobre el final de la entrevista, pero me gustaría tener alguna reflexión tuya sobre la formación de los nuevos periodistas, de los periodistas de nuestro futuro inmediato, o de incluso ya quienes van a llegar probablemente hasta más cerca de fin de siglo. Yo creo que cada vez se hace más complicado, tenemos que entender, yo creo que nos falta mucho, yo he visto en los segmentos más jóvenes, entender la lógica de la edición, de la jefatura, de las organizaciones verticales. Pienso que hemos generado periodistas muy autónomos, que quizás tienen mucho valor en esta idea de construir en torno a ellos esas comunidades, pero creo que es importante volver a meter el bichito de la generación de los proyectos colectivos que permiten reunir a muchos periodistas. Creo que eso que la economía ha destruido. Sí, hoy día, esta semana, estamos leyendo cómo muchísimos diarios en Estados Unidos han dejado de alquilar espacios para trabajar a distancia. Al final se va rompiendo el pegamento que teníamos entre los periodistas. Y yo creo que ese pegamento, por causas periodísticas, que reúna en una ciudad a 1000 profesionales, creo que es un proyecto que debiéramos enseñar, porque no viene... Antes lo aprendíamos sin darnos cuenta, porque era el sueño de todos, trabajar en un gran diario. Estos chicos no han leído nunca esos diarios, o lo han visto a través de internet despiezados en unidades que son muy parecidas a un post de un blog. Eduardo, muchas gracias. Un gusto, José, y estamos en contacto a través de las redes. Hablábamos con Eduardo Arriagada, profesor de comunicación en la Universidad Católica de Chile, autor del libro Tsunami Digital. Y nosotros nos vemos la próxima.